Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema Yo Quisiera, el del gran diablo de la salsa, el Oscar de León, que nos ha traído este tema para iniciar así este programa de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre, con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas. En la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Seguimos con más información y en horas de la tarde de ayer, Alan y audiencia, la diputada chavista en unas primeras declaraciones dijo, no mencionó si ella era o no era culpable y ha participado. Luego, finalizando la tarde, acepta que ella participa en esas agresiones al presidente encargado Juan Guaidó. Pero hoy, la diputada justifica la agresión que realizó en Cojedes contra el presidente Juan Guaidó. La diputada lo ha señalado en el día de hoy, de esa agresión que también el oficialista Marco Antonio Mendoza y demás militantes del PSUV justifican esa agresión aseverando que ellos están pidiendo justicia. Si de algo es responsable Nordi Rodríguez, diputada cojedeña, llanera, es de pedir justicia ante los asesinatos, los delincuentes, los ladrones que andan por ahí en el país caminando después que se han robado más de 300 millones de dólares que son de todos los venezolanos, es lo que ha ratificado a través de un video que ha difundido a través de las diferentes redes sociales el día de hoy. También agregó que piden justicia ante eso y que van a repudiar siempre a los criminales que son los responsables de estas acciones que se vienen presentando en Venezuela. Pero, diputada, usted tiene el Poder Judicial a su lado, usted tiene la Fiscalía General de la Nación a su lado, usted tiene todos los poderes públicos, porque el chavismo lo tiene a su lado en Venezuela, para haber denunciado esto que usted afirma se ha hecho. Pero usted apeló a la vía de la violencia, a la agresión física, al maltrato, no solamente a la figura de Juan Guaidó, sino también a todas las personas que estaban en ese evento. Usted es una criminal. Usted por el hecho ese, usted es encausable penalmente. Lo que pasa es que, como al principio lo dije, usted tiene a su lado a la Fiscalía, usted tiene a su lado al Poder Judicial, y sabemos que en el caso suyo y en el caso de los que participaron en las agresiones violentas no va a pasar nada, porque en Venezuela la justicia es solamente para los opositores o para las personas del pueblo, pero para el chavista encumbrado no hay acceso a acción judicial posible. Y esa es la verdad verdadera. Usted habla desde el envalentonamiento, usted habla desde la gavilla, usted habla desde el que se cree con el poder absoluto. Bueno, siga así, diputada, que en algún momento la justicia prevalecerá y usted va a pagar no solamente estas acciones y otras acciones en las cuales usted está involucrada. Y vamos a escuchar a la diputada Delsa Solórzano, que apoya el proyecto de acuerdo en relación al seguimiento, protección y defensa de los activos de la República en el extranjero recuperados por el gobierno encargado de Venezuela. Escuchemos. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. De nuevo nos trae a la Asamblea Nacional Legítima un tema que ha sido tratado en esta instancia en diversas oportunidades, y tengo que decir que la última vez que me referí en este escenario a este tema de monúmeros también fue
para votar en contra de una decisión que claramente era ilegal, inconstitucional, como fue la designación por vías ajenas al reglamento de una comisión que supuestamente estaba encargada de todo el tema que tenía que ver con la reestructuración de monómeros. En aquel momento nosotros argumentábamos que ya había un decreto emitido por el ciudadano presidente Juan Guaidó, el decreto número 38, que obligaba a la reestructuración inmediata de monómeros y a la destitución de la junta directiva, de la cual todo el mundo tiene serias dudas en cuanto a sus competencias y capacidades y otros aspectos, incluso de mayor tamaño. Lamentablemente, hoy, más de 6 meses después, volvemos con el mismo tema, donde en lugar de proponerse al país y a esta Asamblea Nacional, a aquellos diputados, a aquellos partidos políticos que no tenemos ninguna vinculación, repito, ninguna vinculación con ningún organismo del gobierno interino y tampoco con monómeros y el resto de las empresas, pues bueno, de nuevo nos traen por sorpresa un documento que se hace llamar acuerdo, y porque un acuerdo de Cámara significa que las partes lo hayan debatido suficientemente, y este no ha sido el caso, y que las fracciones de Proyecto Venezuela y de Encuentro Ciudadano, en nombres de las que me refiero hoy, no vamos a acompañar. Nosotros conocimos hace poco rato el documento que se nos presenta, que además está viciado de inconstitucionalidad. Señalamos además que este vicio de inconstitucionalidad evidentemente hace nulo en nulidad absoluta el acuerdo, pero no solamente eso, está disfrazado en todo el documento una intención que no es la de la reestructuración de monómeros o de aquellas empresas que tengan serios inconvenientes con sus juntas administradoras, sino que se crea un organismo suprajuntas administradoras para intervenirlas todas, un organismo de carácter absolutamente político-partidista, ajeno al verdadero fin de todo esto, que tendría que ser la profesionalización del manejo de las empresas, y además se crea también un nuevo ente para el resguardo de los activos de la nación, obviando que ya existe un ente para el resguardo de los activos de la nación. Incluso hay un comisionado que ha sido muy felicitado y muy celebrado, pero hoy también se crea un ente burocrático partidista por encima de cualquier organismo del gobierno encargado, incluso por encima del propio gobierno encargado, en un acto, reitero, de absoluta inconstitucionalidad. Más allá de eso, nosotros debemos destacar que se encuentra vigente en el país. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. El tema de monómeros está dando mucho que hablar, y sobre todo muy fuertemente dentro del marco de la Asamblea Nacional. Pero hoy quiero hablarles de algo importante, una asociación, un acuerdo, un apoyo interinstitucional, interorganizaciones. Y como ustedes lo han venido escuchando, vamos a tener regularmente reportes de la página web informativa, el portal informativo El Pitazo, que desde Venezuela sigue emitiendo información a pesar de la censura y a pesar de los ataques. Aquí está también la ventana abierta de Siempre Venezuela para transmitir estos enlaces con El Pitazo, y esto se va a hacer cada vez más regular. Así que ustedes podrán disfrutar también del Pitazo, como la gente del Pitazo disfrutará de parte de la programación de Siempre Venezuela a partir también del día de hoy. Así que vamos a escuchar el reporte del Pitazo en este día. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas del acontecer nacional. Comenzamos.
presidenta de Consecomercio, asevera que sin el crédito es prácticamente imposible hablar de recuperación económica. Escuchamos a continuación las declaraciones de Tiziana Polesel. Un comerciante pequeño, como usted señala, en este momento le dice que él siente que está trabajando solamente para pagar impuestos, porque los productos que está vendiendo han subido de precio por muchas variables externas y otras internas, pero el comercio no puede subir el precio del producto en la misma proporción, justamente porque ni el consumidor tiene crédito, ni él tampoco tiene crédito. Directores de medios afirman que Telefónica es copartícipe de la censura en Venezuela. Directores de varios medios de comunicación en Venezuela denunciaron que la compañía Telefónica de España es copartícipe de limitar, bajo órdenes de Nicolás Maduro, el acceso a la información y la libertad de expresión en el país. El presidente editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, denunció que Movistar, operador en Venezuela de Telefónica, viola la libertad de expresión al mantener bloqueadas páginas web de medios de comunicación que son incómodos al gobierno de Maduro. Otro de los medios blanco de estas prácticas en Venezuela es El Pitazo, que desde el año 2017 contabiliza 4 bloqueos a su dominio. La selva no es fácil. Familias venezolanas sufren los peligros del Darién. A continuación escuchamos un reporte donde Luis Fernando Araujo amplía esta información. Según reseña una nota de prensa de Médicos Sin Fronteras, a la estación fronteriza de San Vicente, ubicada en Panamá, llegan diariamente entre 300 y 900 personas que buscan trasladarse hacia Estados Unidos. De 19.000 personas que cruzaron entre enero y abril de 2022, 6.951 provenían de Venezuela. Médicos Sin Fronteras atienden en promedio a 150 pacientes diarios que llegan desde la selva del Darién, padeciendo dolencias en la piel, diarreas, dolores en el cuerpo, infecciones respiratorias, entre otras. Según la OPEP, producción petrolera de Venezuela cae un 5% en mayo. Armando Altuve nos explica. La producción de petróleo del país alcanzó el mes pasado a 735.000 barriles diarios en promedio, lo que representó una disminución de 40.000 barriles diarios con respecto a abril. Con este resultado, Venezuela se aleja de la meta fijada por el gobierno de Nicolás Maduro de producir 2 millones de barriles por día para finales de 2022, una meta que especialistas han cuestionado que se pueda alcanzar debido en parte a las sanciones aplicadas por Estados Unidos al país. Protección Civil monitorea el caudal de 5 ríos en Portuguesa. Mariani Hernández cuenta los detalles. En 7 de los 14 municipios de Portuguesa se reportaron lluvias intensas y continuas por más de 12 horas. Esta situación ha obligado a Protección Civil a mantener el monitoreo de los 5 principales ríos de la entidad. Las autoridades también reportaron el aumento del caudal del río Portuguesa en 90% y del río Guanare, que creció en 60%. Esta emergencia por las lluvias dejó algunas viviendas y calles anegadas, árboles caídos y el desbordamiento de varias quebradas. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Recuerda que en El Pitazo queremos que te conviertas en nuestro superaliado. Tu aporte mantendrá vivo el periodismo independiente y nos ayudará a continuar sonando donde otros callan. Narró para ustedes Catherine Medina. Todas estas informaciones puedes ampliarlas en elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía WhatsApp por el 0414-230-2934. Bueno, y fue el reporte de El Pitazo que, como les venía mencionando, vamos a estar reproduciendo en los próximos días de manera permanente en un acuerdo que hemos logrado establecer con esta organización. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, a Dios le pido con Juanes. Ese tema nos sirve para iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de Serial en 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Elmira y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Seguimos con más información. Bueno, te cuento que no basta un solo avión para generar el problema que se ha generado entre Irán, Argentina, Venezuela, la comunidad internacional y el escándalo que actualmente se desarrolla en Argentina,
sino que el gobierno de facto envió otro avión. Un segundo avión que apenas llegó este fin de semana. Recuerdan ustedes que les habíamos dicho que un segundo avión había sido entregado por la empresa la empresa iraní a Venezuela, específicamente para la administración de Conviasa. Pero bueno, ese segundo avión, que es también un Boeing, es el Airbus 340-642 con matrícula YB3535, que también fue entregado por Mahan Air. Actualmente, en este momento, se encuentra por aterrizar en Argentina. Yo no sé qué va a pasar allí. A lo mejor no tienen los mismos problemas que el otro avión, pero todavía el primer avión está con 19 tripulantes retenidos y el propio avión está retenido mientras se realizan las investigaciones en Argentina. Ellos parece que no les asusta el escándalo. Enviaron un segundo avión y ya ese avión debe estar por aterrizar en Argentina. Vamos a ver qué va a ocurrir con este nuevo vuelo, en donde supuestamente Conviasa, a través de una empresa, administra estos aviones que han sido entregados por la República Islámica. Yo me pregunto, ¿a cambio de qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Usted no traería sospechas si a usted le están dando tantas prebendas y tantos beneficios en un momento? Usted piensa, bueno, pero o mi suerte es mucha suerte o de verdad o que no tengo suerte, una de algo dos. raro está pasando. Pero bueno, ese algo raro es lo que intentan descifrar las autoridades de Argentina. Bueno, pero Argentina hoy dice que ya da por cerrado y culminado el caso del avión, mientras Guaidó pues lo viene vinculando con Nicolás Maduro. Este caso del avión venezolano retenido en Argentina continúa pues generando esa polémica y más aún por los intentos del gobierno de Alberto Fernández de acallar ese gran escándalo acaecido. La figura en este caso fue el jefe del gabinete, Juan Mansur, quien ha asegurado que ya todo fue explicado y además que fue explicado con lujo de detalles en cada una de las áreas correspondientes. Ya hablaron los ministros, explicaron con lujo de detalles absolutamente todo. Hoy está en mano esto de la justicia, así que dejemos que la justicia investigue. Es lo que ha pedido el exgobernador de Tucumán, con lo que estaban evitando que otro alto funcionario de la administración de Fernández hablara al respecto e incluso el mismo presidente. Bueno, lo cierto es caso que un tribunal suspendió, ha abierto el proceso sobre este caso. Mientras se realizan las investigaciones, están retenidos pasaportes, 19 pasajeros, 5 de ellos iraníes, 14 venezolanos. Está retenido el avión y está bajo investigación federal este tema que no solamente ha llamado la atención del gobierno de Argentina, sino también del gobierno de Estados Unidos, Israel y otras naciones latinoamericanas. Y mientras tanto va otro avión en camino. Vamos a ver qué va a pasar allí. ¿Qué va a ocurrir allí con este ingreso de este nuevo avión? También de Mahan Air y también empresa sujeta a sanciones por parte del gobierno y de la administración norteamericana. Y para el presidente encargado Juan Guaidó es muy claro quiénes son los responsables de la violencia que siguen un patrón que esto no es nuevo en Venezuela. Escuchemos. Para seguir consolidando la unidad, que es nuestro objetivo principal y va a seguir siendo, por cierto. Consolidar la unidad en Venezuela. El vehículo que ha derrotado una y otra vez a la dictadura, pero también asistentes de la gobernadora, otros miembros de la íntegra Asamblea Nacional que hoy usurpan, concejales del PSUV. Muy claro, ¿quiénes son los responsables entonces hoy de la violencia que sigue un patrón? Porque esto lamentablemente no es nuevo. Y ustedes lo saben, ustedes han sido lamentablemente objeto de esa violencia. Caracas 2021, Zulia recientemente también dirigido por concejales del PSUV. En ese momento no salieron con las tablas en la cabeza, pero sí con las sillas en la cabeza. Vargas a la llegada en el 2020, Lara dispara un impacto de balas contra nuestro vehículo también, entre otros. Ustedes sufrieron, insisto, la tiene caliente, la recuerdan bien. Fracturas, robo, insisto, de equipo. Ahora, de nuevo, ¿cuál es nuestro objetivo central? No solamente con la presencia en la calle, que es evidente, consolidar la unidad, la plataforma unitaria, el vehículo que derrota a la dictadura, exigir elecciones libres y buscar luchar por esa fecha que nos deben desde el 2018. Es evidente, es muy claro, transparente además para el mundo libre, que nos acompaña en una fuerza integral,
Para el mundo líder que nos acompaña en el rechazo a la violencia, como vieron, un reflejo no solamente de los Estados Unidos, OEA, Colombia, Costa Rica, Reino Unido, senadores en los Estados Unidos, Colombia, el presidente Iván Duque, entre otros, sino es salir de esta tragedia. En términos generales, salir de esta tragedia a la cual nos ha llevado 23 años de régimen chavista. Así se viene presentando esta situación y mucha manifestación de diversos políticos y además diferentes entidades acerca de esas agresiones que se le han dado al presidente encargado Juan Guaidó. Nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya habíamos dicho Juanes en este programa, yo creo que sí, ¿verdad? Y le sigo pidiendo a Dios. Pero este Juanes es repetida la petición. Pero bueno, alguien pidió por ahí repetir a Juanes y bueno, lo tuvimos repetido a Juanes, a Dios le pido. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. 3 noticas para decirle a usted con toda claridad que Venezuela está peor. No es que Venezuela sea otra, haya cambiado, esté mejorando, no es como dice el gobierno. 3 notas cortas. La primera, en 1998 habían más de 600 librerías en Venezuela. ¿Sabe cuántas quedan a la fecha de hoy? 40. 40 librerías en un país de más de 30 millones de habitantes. Saque usted sus cuentas de por cómo está la situación de la cultura en Venezuela. 100 bolívares fue lo que cobraron los trabajadores de la salud pública en Venezuela. Estamos hablando de aproximadamente unos $15 aproximadamente. 100 bolívares, eso fue lo que cobraron los trabajadores de la salud. Y Venezuela está cambiando. Y para completar, Peter Stano, quien es vocero de la Unión Europea, ha señalado que los ataques contra Juan Guaidó y su equipo en Cogede son inaceptables. Deben ser investigados y los perpetradores castigados. El respeto a todos los actores políticos, civiles y periodistas es clave para promover el diálogo en Venezuela como única salida a la crisis, según la Unión Europea y según lo afirma Peter Stano. Ahora, lo que no sabe el señor Stano es que la justicia en Venezuela está tan mediatizada, tan politizada, tan manejada por el chavismo, que es muy difícil alcanzar justicia y sanción a los perpetradores que descaradamente reconocen haber perpetrado el hecho y no reciben ni una palabra, ni ñe, por parte del fiscal general de la Nación, que ya debería haber anunciado una investigación y por lo menos ya debería estar aplicándose la noticia criminis como impulsora del proceso. Y en otro orden, para Mercedes de Freitas, desde hace años pues se tienen unas limitaciones para conocer esa información sobre el presupuesto nacional de Venezuela. Escuchemos. En el día de hoy nos preguntamos qué sabemos del presupuesto nacional, porque desde hace ya varios años tenemos mucha limitación para tener toda la información acerca del presupuesto. Desde el 2017 no se publica la ley de presupuesto y la ley de endeudamiento. Imagínense una ley que sea secreta. ¿Cómo vamos a hacer para cumplirla si no la conocemos? En el día de hoy vamos a tener algunos especialistas que nos van a explicar por qué es tan importante saber del presupuesto, por qué es tan importante que publiquen el presupuesto. ¿Sirve para algo? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las consecuencias de que en el país tengamos ya tantos años sin saber cuánto dinero está previsto gastar en el año? ¿Cómo se va a distribuir ese dinero? ¿En qué se debe ejecutar ese dinero? Y por supuesto tampoco tenemos información acerca de cómo se gastó en el año anterior. Esa información no solamente es una obligación legal publicarla, sino que era tradición en el país. Ya nosotros publicábamos desde hacía muchos años. Se publicaba no solamente la propuesta de presupuesto que se debía presentar a la Asamblea Nacional, sino que se publicaba la ley y cada trimestre y cada mes la Oficina Nacional de Presupuesto publicaba la actualización del gasto, cómo se iba gastando, cómo se estaba ejecutando lo que se le aprobaba al gobierno que podía gastar, porque como ustedes recordarán,
El gobierno no puede utilizar el dinero público discrecionalmente. Porque no es dinero de él, es dinero de los venezolanos. Pero insisto, el régimen de facto hace lo que le da la gana, no publica estadísticas, no publica informes y sobre todo los venezolanos desconocemos cómo se está malversando el dinero del país, los recursos del país. Y esta situación pues es inaceptable, es totalmente inaceptable para una Venezuela que viene afrontando una crisis humanitaria de primer orden. Y Fede Cámaras anuncia el regreso de la OIT para seguir la tripartita. Pues el presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández, reveló el día de hoy que para el mes de septiembre se espera una nueva visita de la Organización Internacional del Trabajo para hacer seguimiento al Foro del Diálogo Social instalado en mayo entre el Estado, los trabajadores y además la empresa privada. En entrevista que ha sido concedida a Globovisión, Fernández destacó que se llegó a algunos acuerdos importantes, pero que lo más difícil de esto pues es la vigencia que se tiene para el mes de septiembre. Por eso pues se cree importante que se reanude este nuevo diálogo político en México, porque de esa forma pues se pueden dar unos avances en las mejoras de los trabajadores, de las empresas y además e incluso del Estado. Bueno, pero ¿te acuerdas que ayer estuvimos hablando con Pablo Zambrano, dirigente de Fetrasalud, secretario ejecutivo de Fetrasalud, y nos dice que el gobierno sigue imponiendo las tablas salariales que a él le da la gana, a lo que él aprecia debe ganar el trabajador, y esto viola estos acuerdos de tripartita. Lo que vino a hacer la OIT de instalar la tripartita, que es gobierno, trabajadores y empresarios, pues se está perdiendo porque el gobierno insiste en mantener su actitud unilateral frente al tema del salario, frente al tema de las reivindicaciones y respeto al tema de los trabajadores y sus acuerdos y contrataciones colectivas. Jenfred García, quien también nos acompañó la semana anterior, Alan, hablaba acerca de esta tripartita y decía que esa reunión que se va a realizar para septiembre, igual se tiene un adelanto con los diferentes gremios para el mes de julio, para ver esta situación que se busca en esa contratación y que esté acorde a los trabajadores. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en Control Máster a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez en la producción, a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.